¿Cómo es la economía que se viene? Bueno, yo diría que no va a ser un cambio importante. Ya el presidente en una rueda con periodistas habló de reformismo permanente. O sea, gradualismo para introducir las reformas que el presidente cree conveniente, que por ahora están en su cabeza. Bueno, y eso se verá si el poder obtenido en las elecciones y su capacidad de manejar el arte del acuerdo con las ambas cámaras, digamos, las que resulten del proceso electoral, eso va a indicar un amplio triunfo de Cambiemos, supongamos, en los 5 principales distritos de la Argentina, que puede ocurrir, salvo Santa Fe, que puede ganar pero por poco, o Buenos Aires, que puede ganar pero por poco. Yo creo que eso puede significar para el gobierno el apoyo de las provincias que reúnen prácticamente el 75% de la población y del electorado. Y del PBI, ¿no? Y del PBI, y mucho más del PBI inclusive. Y bueno, y eso indicaría que el gobierno cuenta con apoyos como para introducir las reformas que hacen falta. Que hacen falta reformas no cabe duda, la reforma previsional creo que es una de las más importantes, la reforma tributaria. La principal reforma es la reducción del Estado para conseguir un déficit fiscal financiable, trabajar con las provincias para que los 3 niveles de gobierno, nación, provincia y municipio consolidados, reduzcan su participación en la economía y dejen más espacio para el sector privado. Son muchas las reformas que hay que hacer. Ahora, yo no sé cuánta es la gana que tiene el gobierno de hacer la reforma y me guío por cosas que vi, digamos, lo tengo que medir por cosas que vi. El gobierno de Macri en la ciudad gobernó los 8 años con ambas cámaras, con minoría, mejor dicho, minoría en la legislatura. Hay una sola cámara, pero él siempre tuvo minoría y sin embargo más o menos consiguió hacer muchas cosas. Ahora está en minoría, va a seguir estando en minoría, pero en el 2016 se sancionaron, aún con la minoría, se sancionaron 82 leyes en el Congreso, gracias a esta práctica del arte del acuerdo, como le llama Rosendo Fraga. Y en cambio este año, como es un año electoral y se eligió la confrontación en lugar del acuerdo, prácticamente no se aprobó ninguna ley significativa y la economía yo diría que del mes de marzo, que está virtualmente congelada, no se toma ninguna gran decisión de importancia, se pospusieron todos los ajustes. Así que dentro de la economía que viene yo distinguiría esos 3 aspectos, digamos. El primero es, ¿hay o no hay vocación de reforma? ¿Y cuánta? Creo que eso lo responde la frase de Macri, reformismo permanente, vamos de a poquito, a medida que podamos, no vamos a hacer un salto al vacío, porque total conseguimos endeudamiento y eso el de endeudamiento nos da el puente de plata para que le sigamos dando a la economía y a la política el placebo que necesita para seguir sosteniendo esta enfermedad de déficit fiscal que tenemos, ¿no es cierto? Así que vocación de la reforma parece haber. Fuerza para hacer la reforma, bueno, van a estar mejor. Políticamente, la construcción de Cambiemos es evidentemente una construcción muy exitosa, del punto de vista electoral, sin duda, muy exitosa. Eso le va a dar una mejor situación en ambas cámaras, pero no le va a dar mayoría. Así que con lo cual, además va a estar la doctora Fernández de Kirchner ahí en una banca, lo cual ese genera el segundo dilema, digamos. Y después está la discusión entre lo estructural y lo coyuntural. Al gobierno le quedan, a partir del 23 de octubre, bueno, le vienen todos los aumentos de tarifas públicas que no se hicieron, le viene la reducción del déficit fiscal y la reducción de la emisión de pesos para financiar el déficit fiscal, la solución del problema de las LEVAC, que ya llegan a 1.200.000 millones de pesos. Hoy, en este momento, el rendimiento de las LEVAC anual es igual a toda la inversión pública nacional. Es una cifra que hay que mirar mucho. O sea, está bien, tenemos la inversión pública nacional, pero también tenemos un crecimiento de las LEVAC similar a la inversión pública nacional total que el gobierno está haciendo. Entonces están los cambios estructurales y las cosas de coyuntura que va a tener que organizar. Y además le viene el problema del desafío de que si sigue trayendo dólares de afuera, va a seguir con un tipo de cambio atrasado y va a seguir muy mal la situación de las economías exportadoras, las economías regionales y las economías industriales exportadoras. Hoy, si uno toma las cifras de agosto, son bastante pavorosas en lo que hace a las economías regionales. Todas tienen caída en las exportaciones contra el año pasado y en algunos casos, como frutas, 44% de caída, frutas frescas.
solamente se salvan hortalizas elaboradas y té y hierba. El resto de las economías regionales están para atrás en materia de exportaciones. Y de los 6 grandes sectores industriales exportadores, solamente 2 están con mejoras en las exportaciones, básicamente automotriz y maquinaria y equipo, pero otros 4 sectores significativos, desde químico, plástico, vehículos, maquinaria eléctrica, aparatos eléctricos, van todos para atrás. O sea, el atraso cambiario es ostensible y lo tienen que corregir porque si no se les van a ir las posibilidades exportadoras. No, un país no puede ganar en competitividad si no hay un tipo de cambio que permita a los sectores exportadores desarrollarse y crecer con la exportación. Ahora, por supuesto, con la economía interna ya reactivada, bueno, muchos sectores viven de la economía del mercado interno, pero el mercado interno todo el mundo sabe que son 43 millones de tipos, de los cuales 30% es pobre. Así que de ahí no se puede esperar un gran proceso inversor. Ahora están ocupando más la capacidad ociosa industrial que está instalada y después vendrá el proceso de renovación industrial en los sectores que hay que renovar. A mí me parece que vienen 2 años donde, sobre todo el año que viene, que no hay elecciones, donde el trabajo pendiente del gobierno de desregular, fijarse en la burocracia que tiene, que es espantosa, más de 300 subsecretarías, el costo del gasto político, el costo cada vez que lo llevan al Lopecito a declarar en Comodoro Pi, ese chiste cuesta 2 millones de pesos. Nada más que llevarlo. ¿Por qué? Y porque hay que mandarle todo el equipo, las guardias, los traslados, los costos de las horas extras que hay que pagarle a los tipos que lo custodian. ¿Y las bombas en los colegios? Las bombas en los colegios cuestan, dijo el ministro Ferrari, cuestan cada denuncia cuesta 100.000 pesos llevar todo el equipamiento para poder ver si la denuncia es cierta o no. Entonces, ese estado elefantiásico que hemos sabido acumular, que tiene la friolera ocupa 12 puntos más del PBI de lo que ocupaba hace 15 años. O sea, de esos 12 puntos, 7 son déficit y 5 son crecimiento impositivo, que básicamente se da en las provincias y en los impuestos distorsivos nacional. Esos 12 puntos de aumento de la participación del Estado, de los 3 niveles del Estado de la economía, hay que tratar de llevarlos de nuevo, no digo eliminar los 12 puntos, pero por lo menos bajarlo a la mitad para que el déficit sea mucho más manejable y no haga falta este chorro de endeudamiento cuya principal consecuencia es el persistente atraso cambiario. O sea, la economía que viene es una economía de mucho laburo, mucha decisión. Yo no sé cuánto gradualismo van a poder aplicar porque, como decíamos recién, tienen todas las tarifas públicas atrasadas, tienen que acomodarlas a todas. El transporte en Capital y Gran Buenos Aires es el caso más evidente. Ahí los ajustes que hacen falta son del 100%. No sé cómo lo van a hacer, si de una vez o varias veces, o no lo van a hacer. Esas son las decisiones que tiene que tomar el presidente. Ahora, ellos han logrado un sistema político que genera, desde el punto de vista electoral, una ola amarilla que es muy fuerte y muy convincente y francamente muy elogiable en el sentido de la calidad técnica de cómo han hecho el despliegue, para aprovechar esta oportunidad que le dio el PJ, porque en realidad el gran perdedor de todas estas elecciones es el PJ. Sí. Por eso las pocas provincias que van a quedar en manos donde seguramente haya triunfo el domingo van a ser los viejos feudos del norte argentino. El gobierno nacional probablemente conquiste las 5 principales provincias grandes y buena parte del sur, con lo cual, ese PJ remanente queda bastante desorientado y boyante para el 2019 como proyecto alternativo. Y ahí me parece que está la decisión principal que tiene que tomar Macri desde el punto de vista político. Si las reformas son muy fuertes, muy frontales, naturalmente la tendencia del PJ sensato va a ser juntarse con el kirchnerismo. Seguro. O con el remanente del kirchnerismo. Si las reformas son más suaves, es mucho más fácil tenerlo al PJ del lado del gobierno y dejarlo afuera al kirchnerismo, a la izquierda y a todos estos proyectos extraviados que hemos tenido en los 12 años del kirchnerismo. Entonces ahí me parece que hay un dilema de hierro, de velocidad de reforma. Primero, convicción en la reforma, ¿no? Porque una reforma en la cual uno no está convencido normalmente sale mal. Hay que estar muy convencido para hacer reformas, y eso nosotros lo vimos en la reforma de los 90, que ahora todo el mundo critica. Pero digamos, la reforma de los 90 eran reformas de una gran convicción, porque además no se podía hacer otra cosa, era insostenible, había reventado todo por los aires y algo había que hacer para
para acomodar las cosas, porque si no, no había manera, veníamos de 2 hiperinflaciones. Ahora tenemos el placebo de la deuda. Bueno, eso permite ganar tiempo, pero una cosa es ganar tiempo para seguir haciendo lo mismo, aunque esté mal, y otra cosa es ganar tiempo para meter todos los cambios que nos hagan, que nos curen la enfermedad y podamos dejar de consumir el placebo.